Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio Nicolás Pantoja Alfaro del grupo Segundo H y este es un video hablando sobre la arquitectura. Espero sea de su agrado. Comencemos. La arquitectura nació con el hombre de la prehistoria durante el Neolítico, cuando diversos grupos humanos desarrollaron un estilo de vida sedentario basado en la agricultura. Este nuevo modo de vida conllevó al desarrollo de viviendas estables y recintos ceremoniales, los cuales fueron evolucionando estéticamente a partir de elementos simbólicos durante el contexto sociocultural donde se desarrollaban en este momento. Así surgieron, por ejemplo, los dolmenes y colmenes en Europa, construidos con enormes bloques de piedra. A medida que la sociedad se hacían más complejas y extensas, surgieron los primeros núcleos urbanos cerrados, con viviendas agrupadas en torno a lugares sagrados. De esta forma nacieron las altas culturas de Oriente Medio, Mesopotamia y Egipto, que legaron numerosas obras arquitectónicas, de las que se destacan, por ejemplo, los sistemas de irrigación, los igrutas, los templos y las pirámides. Después, la arquitectura urbana antigua estaba preocupada por la construcción de estructuras religiosas y edificios que simbolizaran el poder político de los gobernantes. Fueron los antiguos griegos y romanos quienes perfeccionaron a la arquitectura asentando las bases de la arquitectura clásica y convirtiéndola a punto de referencia para los siglos venideros. Durante esta etapa se desarrollaron los arcos y columnas estilizadas, se trabajaron la piedra caliza del mármol, los sistemas de irrigación y acueductos, ciudades saneadas y se dieron origen al concreto. Como ejemplos de alto grado de desarrollo arquitectónico durante aquella época se detienen el Partenón de Atenas y el Coliseo romano. La arquitectura india y china influyó en formas en toda Asia y la arquitectura budista en particular adoptó diversos sabores locales. Durante la Edad Media Europa surgieron estilos paneuropeos de catedrales y abadías románicas y góticas, mientras que el Renacimiento favoreció las formas clásicas implementadas por arquitectos conocidos por su nombre. Más tarde, los roles de arquitectos e ingenieros se separaron. La arquitectura moderna comenzó después de la Primera Guerra Mundial como un movimiento de vanguardia que buscaba desarrollar un estilo completamente nuevo, apropiado para un nuevo orden social y económico de posguerra, enfocado en satisfacer las necesidades de las clases media y trabajadora. Se hizo hincapié en las técnicas modernas, los materiales y las formas geométricas simplificadas, hallando el camino para las superestructuras de gran altura. Muchos arquitectos se desilusionaron con el modernismo, que percibieron como ahistórico y antiestético, y se desarrolló la arquitectura posmoderna y la contemporánea. Ahora hablaremos sobre la historia de la arquitectura. La historia de la arquitectura es la rama de la historia del arte que estudia evolución histórica de la arquitectura, sus principios, ideas y realizaciones. Esta disciplina, así como cualquier otra forma de conocimiento histórico, está sujeta a las limitaciones fortalezas de la historia como ciencia. Existen diversas perspectivas en relación a su estudio, la mayor parte de las cuales son occidentales. En la mayoría de los casos, aunque no siempre, los periodos estudiados corren paralelos a los de la historia del arte y existen momentos en que las ideas estéticas se superponen o se confunden. En la antigüedad, los primeros refugios utilizados por el ser humano solían ser temporales y móviles debido al estilo de vida nómada de aquella época. Los campamentos se construían con materiales ligeros y de fácil transporte, huesos, cueros, madera, etc. En Chichibu, Japón, se descubrieron agujeros para postes en una caja de ceniza volcánica que datan de hace 500.000 años, mientras que en Francia se hallaron líneas de piedra que servían de base para estructuras de palos que daban hace 400.000 años. El abrigo como construcción predominante en las sociedades primitivas será el elemento principal de su organización espacial. Varios teóricos de la arquitectura en movimientos diversos de la historia.
evocaron el mito de la choza primitiva. Este mito, con variantes según la fuente, postula que el ser humano recibió de los dioses la sabiduría para la construcción de su abrigo, configurado como una construcción de madera compuesta por 4 paredes y un tejado a 2 aguas. Desde la década de 1980, a medida que la complejidad de los edificios comenzó a aumentar en términos de sistemas, construcciones, servicios, energía y tecnologías, el campo de la arquitectura se volvió multidisciplinario, con especializaciones de cada tipo de proyecto, experiencia tecnológica o métodos de entrega de proyectos. Además, ha habido una mayor separación entre arquitecto de diseño y arquitecto de proyecto, que asegura que el proyecto cumple con los estándares requeridos y se ocupa de las cuestiones de responsabilidad. Los procesos preparatorios para el diseño de cualquier gran edificio se han vuelto cada vez más complicados y requieren estudios preliminares de cuestiones como moralidad, sostenibilidad, calidad, dinero y cumplimiento de las leyes locales. Una estructura grande ya no puede ser el diseño de una persona, sino el trabajo de muchas. El modernismo y el posmodernismo han sido criticados por algunos miembros de la profesión arquitectónica, que tienen que la arquitectura exitosa no es búsqueda personal, filosófica o estética de los individualistas, más bien tiene que considerar las necesidades diarias de las personas y utilizar la tecnología para crear entornos habitables y procesos de diseño. Se basa en estudios de ciencias sociales y ambientales del comportamiento. La sostenibilidad medioambiental se ha convertido en un tema principal con un profundo efecto en la profesión arquitectónica. Muchos desarrolladores, aquellos que apoyan la fiación de edificios, se han educado para fomentar la facilitación de un diseño ambientalmente sostenible en lugar de soluciones basadas principalmente en el costo inmediato. Los principales ejemplos de estos se pueden encontrar en el diseño de edificios solares pasivos, diseños de techos más ecológicos, materiales biodegradables y más atención al uso de energía de una estructura. Este gran cambio en la arquitectura también ha cambiado las escuelas de arquitectura para centrarse más en el medio ambiente. Ha enviado una aceleración en el número de edificios que buscan cumplir con el diseño sostenible de edificios verdes principios. Las prácticas sostenibles que estaban en el centro de la arquitectura vernácula proporcionan cada vez más inspiración para técnicas contemporáneas, ambiental y socialmente sostenibles. El sistema de calificación de liderazgo en energía y diseño ambiental, el Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos, ha sido fundamental en esto. Al mismo tiempo, los últimos movimientos del nuevo urbanismo, la arquitectura metafórica, la arquitectura complementaria y la nueva arquitectura clásica promueven un enfoque sostenible a la construcción que se aprecia y se desarrolla en un crecimiento inteligente, tradición arquitectónica y el diseño clásico. Esto contrasta con la arquitectura modernista y globalmente uniforme, además de apoyarse con las urbanizaciones solitarias y la expansión suburbana. Los muros cortina de vidrio, que sea distinto de la vida urbana ultramoderna en muchos países surgieron, incluso en países en desarrollo como Nigeria, donde los estilos internacionales habían estado sobrepresentados desde mediados del siglo XX, principalmente debido a las inclinaciones de arquitectos formados en el extranjero. Ahora, para terminar, vamos a hablar de los mayores arquitectos en la historia y sus obras. Hablaremos de mis arquitectos favoritos. Una de las arquitectas más conocidas, Zaha Hadid, es la arquitectura más famosa incluso hasta el día de hoy. Además fue la primera mujer arquitecta en tener numerosos reconocimientos y premios como el Premio Pritzker en 2004 y el Premium Imperial. Nacida en 1950 en Irak, nacionalizada británica, se caracterizó por su estilo disruptivo que abarcó líneas llamativas con curvas expresivas y dinámicas. Para ella, la arquitectura, según sus propias palabras, debía contribuir al progreso de la sociedad y, en última instancia, a nuestro bienestar individual y colectivo. Hadid fue una de las representantes de la arquitectura deconstructiva, uno de los tipos
de arquitectura más complejos, pasó su vida luchando contra los estereotipos de la época, pero logró triunfar gracias a su empeño y rebeldía. Finalmente falleció en Miami en 2006 a los 65 años. Su aporte a la arquitectura moderna ha sido tan inmensa que el día de hoy, después de su fallecimiento, su estudio sigue trabajando en diseños hechos por ella misma. Las obras de arquitectura más famosas de Zaha Hadid, una de mis favoritas, fue el Centro Acuático de Londres, que muchas de sus obras de arquitectura no fueron ejecutadas y al día de hoy su estudio está en proceso de terminar algunas e iniciar nuevos proyectos. Ahora vamos a hablar sobre otro arquitecto muy bueno, Le Corbusier. Este famoso arquitecto, también conocido por su nombre de pila, Charles Edouard Jarnet Gris, su nombre artístico viene del apellido de su abuelo Le Corbusier y se traduce como el cuervo. Fue un arquitecto teórico del movimiento urbanista, pintor y escultor de origen suizo, pero nacionalizado francés. Se dedicó a crear casas y ambientes de convivencia. Fue un exponente de la arquitectura moderna, defensor de la construcción estandarizada como una forma de vida sostenible. También fue pionero en cuanto a la aplicación emocional del color de la arquitectura. Sus obras arquitectónicas destilan magnificencia y grandeza, tanto así que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad 17 obras suyas. Según Le Corbusier, la arquitectura era el punto de partida al que quería llevar a la humanidad hacia su porvenir mejor. Las obras de arquitectura más famosas de Le Corbusier, en cuanto a sus obras de arquitectura, destacamos algunas y mi favorita que sería la Villa de Savoye y Caseta del Jardinero en Poissy. Esa sería mi obra favorita. Ahora, estos para mí serían mis dos arquitectos favoritos. Y esto sería todo en este video. Gracias por su atención. Nos vemos.